Los periodistas. En esta segunda parte, Manuel de Acid, sobre las relaciones Estado-Iglesia o Iglesia-Estado, que culminaremos con los mensajes y con los temas que tocó el Papa Francisco hace unos días en México, tenemos que pasar forzosamente por la independencia y los movimientos y los grupos políticos que se generaron en esta, que fue la más fuerte división, ¿no?, de los mexicanos. Así es. Los jacobinos y los clericales. Así es. En el Encuentro Internacional de Centros de Cultura, celebrado en la universidad este año, y se veía con mucha objetividad cómo las ideas políticas, sociales, culturales surgieron de las universidades, surgieron de los institutos, y la Iglesia no aceptó revisarlos o cuando menos interesarse en ellos. Simplemente venía de la universidad moderna, estaba equivocado. Y eso tuvo una consecuencia inevitable, rompiendo con la línea que venía creando las nuevas visiones éticas, religiosas, técnicas, científicas en el mundo, que era el liberalismo. Frente a eso, la Iglesia se aferró a una concepción terriblemente conservadora, que además tenía un problema que ha sido el gran problema del catolicismo en América y particularmente en México. No buscaron nunca una mesa de discusión en donde cuando menos se hubieran podido decir de frente lo que pensaban y en qué estaban de acuerdo y en qué no. La postura de la Iglesia fue la de respaldar al Partido Conservador, en tanto el Partido Conservador, a juicio de la Iglesia, podía ganar no la presidencia, sino la dirección del país, y de esta manera el papel de la Iglesia quedaría en el lugar que le correspondía. Del otro lado, entre los jacobinos, hubo, y esto es muy interesante revisarlo, no un jacobinismo doctrinario, por lo menos en lo general, sino lo que hubo fue un anticlericalismo. Es decir, a la sociedad le molestaba que los frailes te dijeran qué cosa podías hacer y qué cosa no podías hacer en tu vida personal. Y se refugiaron en el jacobinismo. Claro, y entonces algunos de ellos se atrevieron a expresar. O sea, ¿eran autoritarios? Era fuertemente autoritario. El gobierno que heredan... El clero en el siglo XVIII, XIX, era totalmente el poderoso, ¿no? O sea, claro, no había nadie más poderoso. Los virreyes estaban sujetos a los obispos. Había una alianza entre la Iglesia y el poder temporal. Bueno, Palafox fue virrey. Virrey, claro. Sí, y obispo. Y obispo, así es. Y hubo muchos obispos religiosos en todos los virreinatos, y muchos de ellos hombres muy sabios y muy cautelosos sobre todo en la descalificación de sus adversarios. En México hubo en un principio esta situación en donde los temas eran temas de debate, indiscutiblemente hablando, pero eran temas que se podían haber puesto sobre la mesa, abrir una agenda con un menú y comenzar a ubicar los límites del Estado y los límites de la Iglesia para que la sociedad mexicana funcionara mejor. En lugar de eso, la Iglesia se aísla y los liberales hacen algo muy semejante, aunque menos vistoso. Los liberales se acercan a los anglosajones que han establecido la República en Estados Unidos y se plantean
dentro de la óptica del siglo XIX, ante estos hombres que habían logrado la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra, se plantean los liberales como los más cercanos en el pensamiento a los anglosajones. Se abre una puerta de simpatía en este sentido, y por esta puerta de simpatía comienzan a entrar las corrientes doctrinarias y algunas ideológicas que comenzaron a sacudir a los países que estaban apenas celebrando la culminación de la independencia. Entonces, la independencia, dice una historiadora, una investigadora de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla, dice que la definición de los líderes conservadores a favor de la independencia se da en el momento en que el rey de España traiciona la constitución que había jurado. La de Cádiz. La constitución de Cádiz. Ese libro de esta Te Quan Rey, de exactamente, Alicia. De Alicia. Sí, eso es una investigación muy interesante. Que es un trabajo muy interesante, muy bueno, porque muchas personas se preguntan, y tú lo oyes además en los comentarios, de gente que conoce los textos de historia por encima, pero no los leen, sí. No los han... Sí, nada más ven el título del libro y ya. Pero la realidad es que la nobleza estaba atrapada con el juramento. Claro. En una época que yo creo, Jesús Manuel, que mucha gente no se ha puesto a recapacitar, en que la gente creía, la gente era gente de fe. Los jacobinos eran gente de fe, tenían sus diferencias con los frailes o con la iglesia, pero eran creyentes, ¿sí? La anécdota de uno de los radicales en una reunión del Senado aquí en México, donde alguien lanza un improperio contra la Virgen, y el líder de la fracción radical liberal saca la pistola y dice: a ver quién de los tales por cuales que andan por aquí se atreve a tocar a mi madre. Entonces tú dices, pero esto no checa con la versión que tenemos de gente totalmente cerrada al mensaje evangélico y intentando destruir a la influencia de la iglesia. Este fenómeno en la Revolución Mexicana se radicalizará, pero en la independencia a lo que llevó fue no a la constitución como habían hecho los ingleses de partidos políticos que competían por la representatividad, no a la creación de las reglas de la democracia, no a darle a los valores del liberalismo una ponderación, marcando lo que era aceptable y lo que no era, y vino una actitud que hizo mucho daño. Y esto lo dice el cardenal Ratzinger antes de ser el Papa en Roma. Él dice: la Iglesia no entendió que lo que estaba sucediendo era la escalera por donde tenía que subir para ponerse a nivel de los estados modernos. Entonces hay un cierto principio de razón cuando se acusa al clero de esa época de retardatario, porque sin que hubiera una sólida defensa de los valores y al mismo tiempo un reconocimiento a las cosas que tenían sentido dentro del liberalismo, lo que hubo, y puedes ir a cualquiera de los libros de Editorial Jus y te vas a encontrar con esa versión, los buenos y los malos. Y los buenos en calidad angelical y los malos en calidad diabólica. Entonces era imposible que un ángel se sentara a dialogar con un demonio, ¿no? Claro. Y eso amargó
las relaciones y creó antagonismos que durante todo el siglo XIX se arrastraron hasta la derrota de los conservadores en Querétaro. Hasta ese momento, los que no aceptaban el Estado moderno, los que querían una monarquía para México, los que querían que esa monarquía fuera absolutista, los que querían que el país dependiera de Europa, los que querían que la ciencia tuviera un filtro antes de comunicarla a los educandos. Todo eso sucedió. Fue derrotado cuando fusilan a Maximiliano. Cuando Maximiliano, Miramón y Mejía son fusilados simbólicamente el Partido Conservador, el caudillismo militar y el imperial y la idea de un imperio. Ahí fueron fusilados. Por eso, en un texto que ya hemos comentado aquí, un historiador mexicano escribe los últimos momentos de Miramón, y Miramón, cuando un guardia le pregunta si se le ofrece algo, lo van a fusilar en cuanto salga el sol, Miramón le dice no necesito nada, estoy aquí pensando en las consecuencias de lo que va a pasar, porque aquí, en este tribunal que nos ha sentenciado, allí prevaleció el anticlericalismo sobre la razón. Y lo que ha ocurrido no es la derrota del imperio de Maximiliano, es la derrota de Dios en la sociedad mexicana. Fuerte el término, fuerte el término, ¿sí? Pero cuando te pasan los capítulos de la viuda de Miramón, te das idea de que ciertamente el mundo del conservadurismo era un mundo de élites. Claro. Que no compartían ni siquiera con los de su propia era una familia, oligarquía verdaderamente, era una oligarquía muy bien formada, vamos. Estamos en el momento de las oligarquías políticas, que fueron las que dominaron los primeros años de la independencia. Todo este conflicto del siglo XIX hasta el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía no solamente se llevó entre las espuelas al grupo político que defendía una posición, sino se llevó entre las espuelas a la propia iglesia. Claro. Entonces, porque la dividió también. Claro, la iglesia desprestigiada, rechazada, cerrada ella misma al diálogo. Se encerró. Sí, cometió el error gravísimo de pensar que ante esta decisión de encerrarse, ahora sí que cada quien se encerraría en su agujero, y no fue así. Lo que pasa es que comenzaron a construir sobre de ellos las primeras plataformas de la democracia, que con todas sus deficiencias y todos sus errores, era una manera de hacer que el sector de la clase media que tuvieran acceso a la representación. Todos los conventos que fueron por las leyes de reforma pasaron a el poder público, todas fueron convertidas o en cuarteles militares, o en hospitales, o en escuelas. Escuelas, así es. Sí. Y el crecimiento de ahora se hacen museos, lo que fueron los conventos y escuelas, ahora son museos. Ciertamente, hay muchas semejanzas entre lo que pasó en esa etapa final del liberalismo y la clausura del conservadurismo como doctrina viable en México, y durante todo la primera mitad del siglo XIX, los grupos revolucionarios que representaban una protesta y un reclamo legítimo, o sea, no estaban inventando las cosas, tropezaron con una sociedad que seguía encerrada en la visión elitista. Y entonces
No costó mucho trabajo para los líderes convertir la petición de justicia en la convocatoria a la lucha armada. Claro, claro. Y el resultado, pues yo creo que todos lo sabemos. La revolución, como todas las revoluciones del siglo XX, sobre todo las tres paradigmáticas del siglo XX, la mexicana, la china y la rusa, todas estas revoluciones acabaron destruyendo lo que quedaba del antiguo orden político, pero no necesariamente construyeron un modelo que fuera totalmente viable y aceptable por la sociedad. Sectarizados unos y otros, la democracia era inviable en un país como México, pues por estas condiciones. Y entonces surge el caudillismo, claro, surge la forma de prolongarse en el poder a través de un partido y de un grupo político, ¿no? De un ejército. Y de un ejército, claro. Dice O'Gorman en uno de sus libros, la forma en la que se defendían las posiciones políticas en el siglo XIX era con las bayonetas de nuestros antepasados. Así es. Oye, y esto, visto ya en tiempos de hoy día, estos grupos todavía siguen teniendo tal vez menos influencia, menos presencia que antes. Así es. Desde que se cambió ¿cómo decirlo?, el modelo político mexicano, cuando entra, tal vez en la época de Reyes Heroles, ¿no?, cuando se crean estas nuevas formas de representación de las minorías, los diputados y los senadores plurinominales, esta manera de darle cabida al ejercicio de un poder público al que de otra forma nunca hubiera podido llegar y que se hubiera traducido tal vez en otros movimientos subversivos como la guerrilla, ¿no? Así es. Por decir algo. O sea, esto, en el momento en el que López Portillo hace la gestión para reanudar las relaciones con el Vaticano, es un escándalo. Los liberales truenan y se hace en secreto total. Y viene Juan Pablo II y lo recibe un X ahí en el aeropuerto, ¿no? Pero celebra misa privada en Los Pinos, ¿no?, con la familia López Portillo. Y ahora vemos a Peña Nieto comulgando en la Villa de Guadalupe, no de manos del Papa, de otro de los sacerdotes, en la concelebración, y genera un escándalo que tal vez fue eso y el no seas orgulloso que le grita al joven, posiblemente sean las cosas de las que más se hable. Así es. Y bueno, perdón, Manuel, te desvié, pero le encontré relación a... Me parece muy importante para aterrizarlo aquí y ahora. La configuración del Estado Vaticano 1929, en los tratados de Letrán firmados por el Papa Pío XI, por su secretario de Estado, que después sería Pío XII, y por Benito Mussolini, reconocieron lo que la Iglesia había perdido desde el Tratado de Westfalia. Desde el Tratado de Westfalia, la Iglesia era una de las instituciones religiosas que existían en el mundo y punto. No tenía personalidad jurídica, no tenía representación, no podía hacer gestiones, nadie la tomaba en cuenta para negociar, y a partir no tenía representantes en los estados, no había embajadores, a través o nuncios, como les llaman. Claro, a través de la presencia de los acuerdos que le permiten al Papa Pío XI no solamente tener la presencia jurídica. Benito Mussolini le compra al Papa los estados pontificios. Le dice, la Iglesia fue despojada, entonces el Estado le da una cantidad de dinero, ¿sí? Acepta que eso no puede hacerse así, tiene que haber una compensación, y le da un buen número de millones de liras para decir, aquí queda saldado.
y el primer encargado del manejo de estos recursos le dice al Papa: vamos a cambiarlo todo a dólares porque se viene una devaluación de la lira, y que se viene la devaluación de la lira y que las reservas que tenía el Vaticano se multiplican, y con eso la postura de la Iglesia dejó de depender del llamado óbolo de San Pedro, es decir, de la limosna de los cristianos, que no alcanzaba ni para las cosas más elementales, al extremo de que algunos autores señalan que en el Vaticano corrían las ratas porque no había manera de destruir la basura y de muchas cosas que hacían del Vaticano pues una construcción. No, el mantenimiento del Vaticano, lo que debe costar. Altísimo. Con Benito Mussolini esto se cambia, y a partir de ese momento viene por parte de el Papa Pío XI una revisión a fondo de las teorías de las relaciones internacionales, y con ello la Iglesia vuelve a entrar en el ámbito de la plática con las potencias. Pío XII será el gran adversario de Adolfo Hitler. Acaba de ser publicado un libro en inglés, yo ya me lo conseguí, que se llama La Iglesia y los espías, en donde plantea con todos los documentos cómo Hitler quería acabar con el pontificado y el pontificado quería acabar con Hitler. Y la diferencia es que el pontificado no quería matar a Hitler, pero sí quería quitarle del poder. Y el nazismo, en su furia por ver cómo se detenían muchas de sus iniciativas muy importantes por los católicos, comenzó a querer romper a la Iglesia según los modelos que habían ensayado los liberales radicales del siglo anterior. La reforma de orden político en relaciones internacionales, publicada hace muy poco por la editorial Bark, vale la pena revisarla porque explica perfectamente desde el punto de vista técnico y jurídico cómo la nueva reglamentación que implementó Pío XI le dio al Vaticano un tamaño y una posibilidad de expresión que antes no tenía. O sea, lo hizo un Estado moderno. Lo hizo un Estado moderno. Cuando llega Francisco como invitado del presidente a nuestro país, no hay duda, viene como jefe de Estado, pero al mismo tiempo viene como jefe de la Iglesia Católica, que ha sido la divisa de la Iglesia desde Inocencio III para acá. Entonces, el mensaje del Papa Francisco es un mensaje que va muy orientado a crear las condiciones, si te fijas, de reconciliación. Esa es la razón de, como por ahí salió en alguna caricatura en el Reforma, los pendientes de la visita papal, el tema de los pederastas y el tema de Ayotzinapa. Ayotzinapa, sí. Aunque después en el avión los toca de refilada, ya de regreso para Roma, ya no estando en el suelo mexicano, ¿no? Sí, sobre todo porque eso te explica que tú a un jefe de Estado no le puedes reclamar ni le puedes exigir que haga cosas que le puedes exigir a un funcionario de la ONU, ¿sí? Que es un funcionario de la ONU. Aquí la Iglesia... Sí, es como si el Papa se hubiera reunido en Cuba con los que quedaron por ahí, exactamente, con los disidentes, ¿no? O sea, no va por ahí el tema.
no va por ahí, va por construir espacios de libertad que necesariamente acabarán abriendo las puertas del encierro de muchos de los... Ajá. O sea, entonces tú, en la visión de todos los mensajes, de los diferentes discursos, que hay mucha tela donde cortar, el común denominador sería tender un puente de plata con el Estado mexicano, provocar una reconciliación de los liberales y los católicos. Pues mira, yo creo porque que el discurso... algunos sacerdotes, algunos obispos lo han hecho, y pareciera que uno de los discursos fue en contra de ellos, sí, los que se suben a los carros de los faraones. Porque el modo de hacerlo es un modo criticable, aunque el propósito sea un propósito aceptable. Uh-huh. El Papa lo que está diciendo es, no se trata de formar élites que discutan entre ellas algo que no representa a la sociedad, sino les dice a los obispos, váyanse a trabajar a la periferia, váyanse a las periferias, es decir, tengan como su encomienda particular de esta visita la responsabilidad de rescatar a las clases medias bajas, sin la cual el crecimiento del país está sumamente limitado. Sí, sí, sí. Oye, pero eso le acomoda muy bien a los políticos también. Ah, no, claro. Es un mensaje que, aunque está dirigido a un sector muy definido, si lo ves, es un mensaje para toda la nación. Claro. Yo estoy repasando los textos del Papa y te puedo decir que me ha impresionado muchísimo, después de haberlo leído varias veces, su discurso al episcopado mexicano. Para mí es el más fuerte de todos. Si te pones a revisar, Jesús Manuel, te vas a encontrar con que esto es una revisión que tiene de fondo de muchos años, todos estos años que se perdieron por los enfrentamientos sectarios que la Iglesia pudo y debió evitar. Entonces hay un correctivo para quienes hacen eso, hay un reclamo por la representación, un reclamo por la presencia de eclesiásticos involucrados en la pederastia. Hay toda una serie de señalamientos muy fuertes. Es una especie de introspección de la historia de la Iglesia en el siglo XX. Así es. Es como decir, bueno, ya revisé desde 1821 para acá y no me he encontrado una sola mesa de negociación de los grupos que teóricamente, por su preparación, por su capacidad, deberían estar en permanente plática y en permanentes acuerdos buscando el bien de la comunidad. Lo único que se encuentra de los dos lados es la basura del sectarismo ideológico y no la búsqueda de una solución del problema. Y entonces el Papa Francisco se pone duro. Sí. De la misma manera que con los jóvenes, el Papa les hace una revisión importante de los factores que deben tener en cuenta, porque no se trata solo de tener dinero. Claro. Las tentaciones de tener riqueza, poder y fama han hecho que muchísimos jóvenes se vean atrapados en las redes del crimen organizado, y en esas redes del crimen organizado han constituido o están constituyendo la estructura sobre la que se soporta el crimen. Sí. Y por el otro lado, decirles a los ricos y a los gobernantes que cuando se atiende solo a un grupo se genera pobreza en el otro, y ese es el caldo de cultivo y el campo fértil para el surgimiento de todos los temas relacionados con la violencia y con la drogadicción y con la búsqueda de dinero, pero mediante formas equivocadas, ¿no? Claro. Es muy completo, ¿eh? Mira, algunos editorialistas han estado rechazando, cuestionando el que no se haya reunido con los 43 de Ayotzinapa, que no haya tomado en cuenta unas reclamaciones de grupos
en territorios del sureste, que no haya mencionado siquiera el tema de la caída del gobierno de Guatemala por sus malos manejos y por sus corruptelas. Y si tú te pones a ver, todos esos reclamos van en la línea de aquellos que quieren hacer de las figuras religiosas públicas y también de las no religiosas un instrumento para pegar, no un instrumento a través del cual puedan acercarse a buscar soluciones. Entonces se trataba de amarrar las navajas entre el gobierno de Peña Nieto y la autoridad del Papa, y poner como una especie de contradicción inevitable el que el presidente, rompiendo las reglas del laicismo, una vez más había mostrado su falta de cultura política para hacer estas cosas. Cuando tú ves todo lo que ha pasado alrededor de la visita del Papa, te das cuenta de que eso no es cierto. Se crearon condiciones para mejorar las relaciones, para mejorar los acuerdos, y ese mensaje tan duro que una persona que estuvo allí me platicaba, cuando terminó de hablar el Papa, el ambiente se podía cortar, porque Dicen también otro que estuvo ahí, que la cara del cardenal primado de México no era agradable. No se esperaba un mensaje así. Así, claro. Quiero decirte que varios de los mensajes estuvieron embargados. Es un término que se usa en las agencias de noticias. Mandan un poco antes de que se lea. Un embargo se le llama, y no puedes hacerlo público hasta que se haya leído. Y eso permite que las agencias en ese momento puedan publicar el texto íntegro, ¿no? Aunque siempre hay una posibilidad de que el Papa interrumpa su lectura y diga algo fuera de la lectura, y entonces pues ya es más fácil hacer alguna corrección breve que todo el mensaje. Claro. En el caso del mensaje a los obispos no hubo embargo, o sea, nadie sabía, nadie de las personas, ya no digo del episcopado mexicano, ni del organizador, ni del nuncio, ni de los, no, nadie de los colaboradores personales había leído el documento. Así es. Esto habla de, pues verdaderamente lo pensó muy bien el Papa. Sí. O sea, regañar a sus iba a decir empleados, pero bueno, no son empleados, pero a la estructura de la iglesia, regañarla, porque fue un regaño. Un regaño. Creo que nunca había pasado, ¿no? No había pasado. Y en la catedral, en la máxima sede de la iglesia mexicana. Sí. Y de parte de los obispos, un grupo que sigue sin entender que la búsqueda de áreas con prerrogativas y con ventajas está desapareciendo frente a una comunidad que es México, que comienza a reclamar los grandes pasos para la transformación. Y que la iglesia no puede estar ajena a participar en eso. Si el reclamo fundamental del Papa en el discurso es ¿por qué no estamos en las periferias? ¿Por qué no estamos con las clases medias nacientes? Allí deberíamos estar. Y cuando le piden que le solicite el perdón a los indígenas, lo hace con mucha humildad y lo hace además con mucho sentido, porque no se solidariza con la carta de los indígenas purépechas que le decían que tenía la obligación de pedir perdón por el descubrimiento de América. Tú dices, bueno, un poco la visión de los vencidos. Exactamente. Que esa sería la otra parte doctrinaria radical que no acepta este asunto de haber desaparecido, de haber fusionado las razas. Así es, y de no querer, sí, de mantenerse cerrados. La teología indígena se queda corta en esto. Así ¿no? es. Entonces, el Papa no se mete en problemas de teología de la liberación y demás, porque viene como jefe de Estado
Y como jefe de Estado estos temas No tienen son- que estar agendados, Claro. tienen que estar consultados, sobre todo para que resulte que algo va a cambiar. Pero sí podemos decir que salió algo bueno, ¿no? Ah, ¿cómo no? Sí, a mí me parece que se rompió la idea que, sobre todo después del primer día en el Zócalo, comenzaron a manejar algunos editorialistas en un sentido apocalíptico. Si la Iglesia ya no es capaz de... Pero no reunir les gente, dejaron entrar. Pues sí, O sea, se repartieron pocos boletos. La forma como se garantizaba que no iba a haber gente es exigiéndole boletos a todos. a todos. Por eso hay una declaración unos días antes que hace Mancera de que quería que le dieran boletos para el Zócalo. Sí. Se restringió, o sea, tanto el Estado Mayor como los encargados de pues la seguridad del Papa dijeron no, podía ser peligroso, si lo que pasó en Morelia, ya ves, por acercarse. Sí, Entonces fue intencional no dar más boletos de los que dieron para que no se llenara el Zócalo. para que no hubiera posibilidades Exactamente. de alguna situación incontrolable que obligaría a una represión. Sí, exactamente. que- Algunos comentaristas hicieron esos comentarios, dice, esto de que no esté lleno el Zócalo no es normal, o sea, algo pasó. Sí, así es. Todavía aquí, en la misa de la Casa de la Cristiandad del día anterior a la venida del Papa, estaban preguntando si alguien quería boletos. Entonces dices, es totalmente extemporáneo, una misa en la noche, vas a salir con un boleto, en ese momento Sí. tienes que poner a pensar cómo voy. Sí, ¿Cómo pero creo regreso? que fue un tema muy local, Sí. muy poblano. Muy poblano, sí. Esto que decías de que los sacerdotes que no se abren, que se encierran, creo que por ahí va el asunto. Bueno, ¿no? claro. Sí. Pero bueno, ¿cómo crees que salga calificado Peña Nieto de la visita del Mira, yo creo que sale bien calificado. Tal vez no con su estrellita en la frente, pero sí manejaron bien la visita, sí manejaron bien el entorno. La sociedad, sobre todo, se dio cuenta de la deferencia del presidente, de su familia y de sus seguidores con relación al Papa. No hubo un solo incidente en esta ceremonia, y el resultado, por lo tanto, es un acercamiento mayor. Vendrán y buenas relaciones. vendrán buenas relaciones. Bueno, y mira lo que dice el embajador de México ante la Santa Que Sede. parece ser que es un factor importantísimo en esto. No, clave. Fue clave ese hombre. Yo estoy revisando su intervención, sus intervenciones. Él creo que tiene ya algunas vivencias anteriores en relación con la iglesia, ¿no? Así Mariano es, José? así es. Y bueno, yo creo que la relación de la iglesia en este momento, cuando menos tiene la garantía de que el embajador de México no es un revolucionario que está ahí porque lo pusieron, ¿no? Que eso fue lo que al principio aparentó la embajada mexicana delante de los países europeos. Aquí estamos mandando al que fue el jefe de la masonería, estamos mandando al que ha sido líder De un los partido, movimientos, sí. gobernador. Y no estamos mandando a gente que tiene la misma fe que el Papa y que por tanto se puede entender mucho mejor y puede... Pero no es el primero que llega con esos antecedentes. No, en la no, embajada, claro. Guillermo Jiménez Morales los tiene igual. Así es. Sin embargo, a mí me parece que el actual lo hizo bien y sobre todo sin aspavientos, que son los que a veces echan a Así perder es. las cosas. Oye, ¿alguien sale mal parado de esto? Mira, indirectamente el cardenal Rivera, porque ciertamente, por lo menos el comentario que hay en las redes sociales, apuntan a que si uno no vio la cara de enojo o de... Hay una fotografía por ahí en algún Twitter, que creo que luego la quitaron, se le ve la cara de molestia, sí.
Yo creo que salió ganando. Suárez Inda, yo creo que salió el mejor de todos, ¿no? Sí, pero sin embargo, Suárez Inda no resultó ser, desde la perspectiva del Vaticano, la figura que atrae. Ya. Es un hombre mayor ya. Sí, y que tiene su círculo, o sea, tiene una proyección que tú puedes considerar la aristocracia intelectual, pero está muy distanciado. Oye, ¿crees que después de esto haya movimientos, cambio de sedes en los obispos, tal vez? Pues Norberto dentro de un par de años tendrá 75 y tendrá por el ley año próximo. El año próximo, bueno, tendrá que presentar ya su solicitud de licencia o su renuncia, no sé cómo se le llame, y tal vez vaya siendo tiempo de nombrar un coadjutor. Yo creo que sí. Mira, si tú te acuerdas de la sucesión de el arzobispo de Puebla, don Rosendo, don Rosendo ya había renunciado, sí, y sin embargo la Santa Sede lo siguió, lo mantuvo, participando, promoviendo como ejecutivo, lo que habla de que lo estaba haciendo bien. Pero a algunos otros les van a aceptar la renuncia inmediatamente, casi inmediatamente, y sin escándalo, porque no ha sido ni la tónica de la Iglesia ni la tónica del Papa Francisco, pero sin duda ya no tendrán la presencia que habían tenido en este momento. Claro, sobre todo cuando en la última elección hasta se pensaba que puede llegar a ser Papa. Sí, ¿no? sí. Qué barbaridad, muy bien. Pues Manuel, ha sido verdaderamente una enseñanza muy interesante todo esto que nos has dicho hoy. Es una parte pues que hay que repensarla y volverla a analizar, todos claro, los discursos, los mensajes. Yo creo que cada día le vamos a ir encontrando una razón por la que dijo esto y aquello. Sí, ¿no? sí. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Los